Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar y configurar DLSS Swapper y en qué juegos te recomiendo usarlo y en cuáles no. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo el canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Ok, para descargar DLSS Swapper es muy sencillo, simplemente nos vamos a Google y buscamos DLSS Swapper y la primera opción suele ser la correcta, que es la de GitHub. En este caso aquí podemos ver todo el post oficial, podemos leerlo si es que queremos, pero lo que nos interesa es irnos hasta arriba a la derecha donde están los lanzamientos. Aquí a la derecha donde dice Realces le damos un clic a la última versión que sale aquí abajo y bajamos. Puedes leer todos los cambios si quieres, pero pues no es necesario. Aquí abajo estarán las versiones que podemos descargar. Hay instaladores y hay portables, que este es el que yo te recomiendo, la versión portable. Pero de igual manera, si es que quieres que no te falle nada, pues descárgate el .exe, que es para instalarlo desde cero. En este caso descargo la versión portable y espero a que termine la descarga. Después de descargar DLSS Swapper, vamos a descomprimirlo. En este caso simplemente le damos clic derecho y extraer y esperamos a que se descomprima. En esta ventana es muy sencillo lo que vamos a hacer, vamos a buscar el ejecutable, pero en el caso de que tú lo hayas extraído y no sabes dónde quedó, pues enseguida tiene que quedar la carpeta del archivo que habías descargado. Ahora sí, dentro de la carpeta vamos a bajar y vamos a bajar hasta la opción donde diga DLSS Swapper, que en este caso suele ser un .exe. Lo vamos a mandar al escritorio. Para ello le damos clic derecho, mostrar más opciones en el caso que tengamos Windows 11 y después mandar a y seleccionamos escritorio. Después de esto ya podemos cerrar esta ventana. Si es que quieres le puedes cambiar el nombre, en este caso lo voy a hacer simplemente para quitarle donde dice acceso directo, o le puedes poner el que sea. Y como podrás ver aquí tenemos el programa. Ahora sí, para abrirlo es muy sencillo, pero en este caso para evitar errores de instalaciones pues simplemente le vamos a dar permisos de administrador. Para eso le damos clic derecho, propiedades, compatibilidad, y después aquí donde dice ejecutar programa como administrador lo palomeamos, le damos en aplicar y luego en OK. Lo vamos a abrir dándole doble clic y como podrás ver aquí me sale alguna advertencia de que según podría traer virus, pero para los que son un poquito más ansiosos hice el test en virus total y aquí podrás ver que no tiene ninguna clase de archivo malicioso y pues esas cosas, aparte de que es código abierto, así que de esta manera la comunidad se puede asegurar de que no tenga nada malo. Pero bueno, aquí te dejo el escaneo. Como podrás ver, de los 61 antivirus que tiene Virus Total no encontró nada, así que tranquilo, no trae nada malo. De igual manera, si es que algo llega a pasar, pues te darás cuenta. Después lo ejecutamos. Recuerda suscribirte por favor, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Ahora sí, sin más spam, vamos a continuar. En esta ventana te va a decir, y yo también te voy a recomendar, que no lo utilices en juegos multiplayer. ¿Por qué? Porque la vez que yo estaba grabando este video lo quise probar con The Fresh Descendant, que en este caso tengo un tutorial de cómo optimizar The Fresh Descendant en el canal, aquí te lo estaré dejando o en la descripción. Pero bueno, lo quise probar con ese programa y me banearon durante un mes, un chaudo baneo como conocen en el The Fresh Descendant, que no me podía unir a parties por utilizar este programa. Así que te recomiendo no utilizarlo en juegos que sean multiplayer en general. En los juegos que sí te recomiendo utilizar sería como este, el Need for Speed Unbound, que puedes jugar en modo historia, pues aquí sí te recomiendo usarlo. En este caso para usarlo es muy sencillo, simplemente le tienes que dar un clic y donde dice la versión del DLSS o del FSR o demás, simplemente le das un clic y después seleccionas la versión que quieres instalar. Puedes instalar versiones viejas, en este caso no sé por qué querías hacer eso, pero siempre te recomiendo instalar la versión nueva, que suele ser la que está hasta arriba. Para hacerlo le das un clic y luego en Swap y va a empezar la descarga. Esto podría llegar a tardar más o menos dependiendo de tu internet. Después de esto le vuelves a dar en Swap cuando ya termine la descarga y así lo habrás actualizado correctamente.
De igual manera, al final de este video te tengo un pequeño test de rendimiento con la versión vieja del DLSS que estoy cambiando, en este caso la versión de Intel porque yo tengo una tarjeta gráfica AMD, y podrás ver que sí hay alguna mejora, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. De igual manera, todas las versiones que quieras actualizar, ya sea como generación de fotogramas, o sea, frame generation, o como podría ser reescalados o cosas así, pues lo actualizas de esta manera, simplemente dándole un clic y en cambiar. Otra cosa que te voy a decir es que esto no es mágico. Algunas personas confunden este programa y piensan que le van a poder agregar un DLSS o algún reescalado a juegos que no lo aceptan. Pues no funciona de esa manera. Si es que el juego no tiene de manera nativa alguna versión reciente de reescalado, ya sea de Nvidia, de Intel, de AMD, no hay manera de que le apliques algo. Como podrás ver aquí en el Resident Evil 6, como no tiene ninguna función de esta, simplemente me sale deshabilitado, pero en otros, como por ejemplo The Finals o The First Descendant, pues me sale perfecto para poder actualizarlo. De igual manera, como te dije anteriormente, te lo vuelvo a repetir, no utilices estas cosas con juegos multiplayer, o si es que te estás arriesgando y de alguna manera quieres contribuir con el video, pues deja en comentarios en qué juegos multiplayer lo has usado y te ha funcionado. Pero de una vez te digo, no me hago responsable por los baneos que pueda llegar a ocasionar este programa, porque pues no es mi programa y yo solamente te estoy advirtiendo en este video lo que podría llegar a pasar. Y pues aquí, como podrás ver, estoy actualizando el FSR. Es muy sencillo, como darle un clic, descargar y luego en swap otra vez. Y si es que el programa se tarda tantito, como que le hacen swap y se queda pensando o se traba la ventana, tú déjalo nada más y en unos segundos va a responder. A mí me pasó varias veces con eso, actualizando algunas cosas, pues simplemente se me trababa y tenía que esperarme unos segunditos para que reaccionara el programa. Pero ya cuando reacciona, todo está correctamente actualizado. Y ahora, digamos, si es que lo instalaste en un juego que no quieres que esté actualizado porque te dio algún error, porque es multiplayer y demás, de esta manera lo regresas. Te vas a la misma opción donde lo actualizaste, ya sea de AMD, Nvidia o Intel, y simplemente le das en Restart o Reset para poner tu archivo viejo, porque este juego no borra el archivo que tenías, sino que lo deja en otra parte y después, si es que quieres recuperarlo, simplemente lo vuelve a copiar. Si te da algún problema de rendimiento o demás, siempre puedes volver atrás. Y como podrás ver, aquí tenemos unos pequeños ajustes, pero no te recomendaría que le muevas a nada de esto, ya es un poquito más a profundidad. Y aparte, aquí no hay nada más que aparte para checar de actualizaciones, así que simplemente actualízalo y no le muevas a nada más. Otra nota es que este programa no necesita estar abierto después de que ya lo actualizaste. Después de actualizar un DLSS, simplemente lo cierras y ya puedes abrir tu juego. Ahora sí, vamos con las comparativas de rendimiento. Como podrás ver, aquí estoy utilizando el reescalado de Intel, simplemente el reescalado, no la generación de fotogramas. Y como podrás ver, me da una buena calidad de video. Bueno, esto ya depende de YouTube. YouTube muchas veces le baja bastante el bitrate a los videos. Yo procuro grabarlo a una muy buena calidad. Pero bueno, yo en lo personal no noté nada de pixeleado y nada de eso. Pero tenía unos fotogramas que sí iban variando bastantes, que a veces estaban en 100, luego 108 y a veces se mantenía estable. Sin embargo, con la otra update, ahorita como vas a ver, se mantenía un poco más estable y me daba unos números un poquito más altos. Como podrás ver, aquí estoy utilizando el DLL nuevo, que en este caso es la nueva actualización del de Intel, y desde un inicio ya tengo un poquito más de fotogramas. En esta versión sí me fue un poco más estable y la verdad me sorprendió, a pesar de que no era tanta diferencia en número entre las actualizaciones, iba tan bien en cuanto a estabilidad. Y pues bueno, prácticamente esto es lo que hace el programa, así de fácil puedes configurar todo, y si vas a obtener algunos beneficios, como te lo dije, pues preferiblemente hazlo en juegos que sean modo historia, que no sean online, y vas a ver que vas a obtener algo bueno porque no te van a estar baneando. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.